Frente al proyecto que hoy nos convoca, yo quisiera hacer varias observaciones. La primera, se habla de la posibilidad de que las funciones del ESMAD pasen a la fuerza disponible. A mí me parece que eso no beneficia ni la democracia ni el papel constitucional y legal que cumple en la fuerza pública. Cuánto mejor para los ciudadanos contar con fuerzas especializadas para funciones especializadas, como sucede en este caso con el ESMAD, que es un cuerpo que se creó en 1999. Y miren, es un cuerpo supremamente especializado que es una minoría dentro de la policía. Nosotros tenemos más de 171.000 héroes en nuestra Policía Nacional y solo 4.941 son integrantes del ESMAD. Estos grupos móviles antidisturbio, como dijeron acá, sí es importante hacer mención. Hay 105 países democráticos en el mundo que cuentan con cuerpos especializados similares al ESMAD. 34 de los 50 países de Europa tienen este tipo de cuerpos. Los 3 países de Norteamérica, 24 de los 46 países de Asia, 20 de los 54 países africanos, 8 de los 14 países de Oceanía, 10 de los 12 países suramericanos y los 7 países de Centroamérica cuentan con grupos especiales antidisturbio. Aquí hizo mención uno de los senadores a una sentencia de tutela del 22 de noviembre de la Corte Suprema de Justicia. Pero esa tutela hay que leerla toda, porque en esa tutela también hay una parte en el punto 5.1.3 que es muy importante, donde dice que la sala advierte que se requiere un cuerpo especializado que atienda situaciones extremas para contener eventos que pongan en peligro bienes jurídicamente tutelados en desarrollo de las manifestaciones. Y es muy importante esa tutela de la cual se habló acá, porque además en esa tutela, en el punto 5.13, establece claramente la Corte que el derecho a la protesta pacífica y no destructiva es un derecho. Pero en esa misma sentencia establece que cuando se hace una protesta intolerante y violenta, una protesta no pacífica, una protesta que aboga por el discurso y la apología al odio, a la hostilidad, etcétera, no están protegidos por la Constitución. Y en eso tenemos que ser muy claros. Aquí se ha hablado mucho del derecho constitucional consagrado en el artículo 37, que habla del derecho que tienen los ciudadanos a la manifestación, a la reunión, pero también es claro el artículo en que tiene que ser pacífica. Y es más, a renglón seguido, ese mismo artículo establece de manera taxativa que la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se puede limitar ese ejercicio. Es decir, ese derecho constitucional a la marcha y la manifestación pacífica no es un derecho absoluto, es un derecho que puede ser reglado y además es un derecho que está claramente establecido en la Constitución, que tiene que ser pacífico. Eso es muy importante. Además, aquí se hizo mención a todo el tema de las marchas que vivimos del 28 de abril hasta septiembre, porque las cifras que aparecían en el informe del ministerio eran un poquito más viejitas. En la información que nosotros tenemos a septiembre 15, hay varias cosas importantes. La primera, nosotros tenemos que destacar que el gobierno y nuestra fuerza pública fueron garantes de la manifestación pacífica. Y la prueba de que fueron garantes de esa manifestación es que durante todo este tiempo en el país se presentaron 15.792 actividades entre marchas, bloqueos, asambleas, etcétera. Les repito la cifra, 15.792. 13.736 de ellas fueron pacíficas.
y fueron garantizadas por nuestra fuerza pública y fueron garantizadas y protegidas por el gobierno. El ESMAD intervino solo en 2056 de estas actividades. Intervino porque se estaba presentando violencia, vandalismo y terrorismo que ponían en riesgo la vida, los bienes y muchos otros derechos de otros ciudadanos. Y por eso se tuvo que hacer la intervención. Y en eso tenemos que ser muy claros. Y mire, yo creo que lo más democrático es establecer la clara línea y la clara diferencia entre el derecho constitucional a la marcha pacífica y la violencia, el vandalismo y el terrorismo, porque esos no son derechos de nadie. Y no son derechos de nadie en una democracia. Y es más, es clara nuestra constitución y la ley. Nuestra fuerza pública tiene la obligación constitucional de garantizar la vida, los bienes, la honra, todos los derechos de los marchantes y los no marchantes. Y por eso cuando se presentan desmanes tiene que intervenir nuestra fuerza pública y nosotros no podemos pretender tapar el sol con un ojo, como se ha dicho aquí. La evidencia de que se han presentado actos contrarios a la manifestación pacífica que tutela la Constitución es que fueron afectados o vandalizados 491 establecimientos comerciales, 463 oficinas bancarias, 1.422 buses, vehículos de transporte público y 277 estaciones. Mire, el transporte público es el transporte en el cual se movilizan los estudiantes, las clases populares. Es un bien que pagamos con los recursos, con nuestros impuestos, todos los ciudadanos, y que se vieron afectados en estas manifestaciones. También 125 motos, 111 vehículos, 319 ambulancias, 445 cajeros, estaciones de servicio de gasolina, 92. Con el riesgo que representa vandalizar una estación de gasolina para la ciudadanía. Y puedo seguir diciendo muchas cosas más de casi 180 de infraestructuras gubernamentales. En fin, eso demuestra que sí existió violencia, vandalismo y terrorismo en las manifestaciones. Y eso justificó la intervención de la fuerza pública a través de un cuerpo que está constituido para defender a los colombianos, que es el ESMAD. Y en eso yo creo que tenemos que ser muy claros. Miren, si uno analiza año por año las intervenciones del ESMAD, se da cuenta que la mayoría son preventivas. Les pongo cifras porque aquí también lo dijo un senador, enhorabuena, esto es con cifras y es con datos claros para la ciudadanía. En 2016, el ESMAD tuvo 5.884 intervenciones preventivas y solo 744 directas. En 2017, más de 6.200, solo 572 intervenciones. En 2018 y en 2019 tuvo más de 8.000 intervenciones preventivas, intervenciones directas, 973 en un año y 1.027 en otro. Ojo con esta cifra. En 2020, 14.529 preventivas, 645 intervenciones. En 2021, 17.550 preventivas y 2.282 intervenciones directas. También es muy importante señalar que el ESMAD no solo está para garantizar las marchas y las manifestaciones, también tiene participación en temas como la erradicación de cultivos ilícitos que tanto atormenta a los colombianos, porque finalmente el narcotráfico es el combustible de las violencias en Colombia. En 2019, 96 intervenciones preventivas, 77 en 2020, 206 en 2021, intervenciones directas contra cultivos ilícitos del ESMAD, 33 en el 2019, 67 en el 2020 y lleva 33 este año. Eso también es importante señalarlo. Aquí también se ha hablado del tema de la reforma a la policía. En los últimos 30 años estructurales,
Han sido 4 reformas, porque han existido otras reformas menores, estructurales, 4 en 30 años. Y miren, nosotros no podemos decir que la última reforma a la policía que se votó fue por el tema de las manifestaciones, porque desde hacía 2 años se venía trabajando en esa reforma y se venían adelantando los foros de diálogo con la ciudadanía y con los propios policías para ese proyecto tan importante y que apoyó de manera masiva el Congreso de la República. Aquí también en algún momento se citó para justificar el desmonte del ESMAD las encuestas. En mala hora. Porque si la desfavorabilidad en las encuestas justifica el desmonte, yo les quiero contar cifras. La encuesta Pulso País de la que se habló acá dice que la imagen desfavorable de la policía es el 63%, pero ¿saben cuál es la del Congreso? 82%. Y nadie está pidiendo el desmonte del Congreso. En la encuesta de Inbamer, imagen desfavorable de la policía, 53.5%, del Congreso, 63%, y nadie se atrevería por la desfavorabilidad de las encuestas a pedir el desmonte del Congreso. Entonces yo creo que las encuestas son más bien un llamado de atención a todos, para fortalecer y recuperar la institucionalidad y la confianza ciudadana en sus instituciones, pero no pueden ser encuestas excusas para decir que se debe desmontar o no una institución. Y finalmente yo quiero resaltar algo, y es, aquí se ha hablado mucho del tema del ESMAD, y yo les quiero hacer un reconocimiento público a los hombres y mujeres del ESMAD, porque nosotros vimos cómo sufrieron ellos y sus familias. Yo que tengo la fortuna, el privilegio de contar desde hace muchos años, cuando fui declarada objetivo militar por parte de la FARC con protección de la UNP y la policía, puedo dar fe del profesionalismo y la capacidad de los hombres de nuestra fuerza pública. Y desde aquí yo quiero reconocer a los hombres y mujeres del ESMAD, porque los vimos resistir, y resistir ataques que a algunos policías les costó la vida y a otros graves heridas. Y en democracia es muy importante algo que han defendido todos los sectores políticos, y yo creo que ese es un punto de encuentro. La violencia, el vandalismo y el terrorismo no tienen ninguna justificación en una democracia y en un Estado de Derecho. Nosotros no podemos permitir por ningún motivo discursos justificatorios de la violencia. En democracia hay vías pacíficas para resolver la diferencia, para buscar los cambios, pero no puede ser a través del uso de la fuerza. Una fuerza que violenta los derechos de los civiles y de nuestra fuerza pública, porque los hombres y mujeres de nuestra fuerza pública también tienen derechos humanos y también son colombianos y son padres y son hijos y son hermanos. Entonces, el llamado que yo les quiero hacer es: el ESMAD es muy importante. Fuerza pública profesional y capacitada para actividades específicas es muy importante, y así ha quedado demostrado en democracia. También es muy importante todos los controles y las capacitaciones a las que se someten los hombres del ESMAD y los protocolos específicos para esas intervenciones. Y el llamado final que yo les quiero hacer es: ayudemos a fortalecer las instituciones. Eso ayuda a fortalecer la democracia. Y no es deslegitimando las instituciones y las tareas que constitucional y legalmente están obligados a cumplir, que vamos a construir un país que le pueda dar garantías de derechos a el secretario